Hola de nuevo a todos chicos y chicas, soy Iriana Álvarez Méndez. Bueno, otro día más por mi canal. En el vídeo de hoy ya sabréis de qué va a ir un poquito más este vídeo con más detalle. Porque, ahora sabréis de qué va a ir. Así que sin más dilación y sin más enrollamiento, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno chicos, pues en el vídeo de hoy os voy a hablar acerca de la experiencia que he tenido con otra de las asignaturas del segundo semestre del primer curso del grado de Historia en la universidad. En este caso voy a hablar de Historia Antigua Universal 2, porque sabéis que Historia Antigua y Prehistoria han sido dos asignaturas que han tenido dos partes. La primera parte de la asignatura ya la había dado en enero, en el primer semestre, que en la cajita de descripción os voy a dejar el link de la experiencia que tuve con Historia Antigua Universal 1. Y ahora pues os voy a hablar un poco acerca de Historia Antigua Universal 2, que es la que corresponde al segundo semestre. Bueno, aquí os voy a hablar un poquito sobre el horario en el que los días en los que me impartían las clases de Historia Antigua Universal. Os voy a enseñar un poco los apuntes que tenía yo, que tomaba yo en clase, más los que utilicé yo para estudiar para el examen. Luego también os voy a hablar un poco sobre los contenidos, el temario en sí. Y también sobre los criterios de evaluación que utilizó el profesor para evaluarnos al final del semestre. Y aparte el día del examen, tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria. Y voy a hablar un poquito también acerca de mi opinión con la asignatura y demás. Pues bueno, en primer lugar os digo que Historia Antigua Universal yo la tenía los lunes de 12:30 a 2:10, 2:10, 2:15 por ahí. Y los jueves la teníamos de 10:30 a 12:10, 12:15, dependiendo del momento en que el profesor de todas maneras siempre tenía un reloj al lado de él o puesto en su mano, en su muñeca, para ir mirando la hora y que no se le pasara la hora de que nosotros nos pudiéramos ir a casa y de que él terminara su clase. Y bueno, esos eran los 2 días que nosotros teníamos la clase de Historia Antigua Universal. Después, en cuanto al planteamiento de las clases, en todas las asignaturas que he tenido ha sido el mismo, que el profesor se encargaba de exponer todo el contenido explicando en la pizarra, y luego también subían al campus virtual, ya fuesen actividades que tuviéramos que hacer, los mismos contenidos o cosas que nos pudieran ayudar a entender un poco más acerca de los contenidos que los profes nos explicaban en clase y tal. Y bueno, en cuanto al temario, estaba dividido en 3 grandes bloques. En el primer bloque, o sea, en la primera unidad, vimos un poco lo del mundo clásico, vimos un poco el mundo clásico, y ahí vimos las fuentes de estudio que se podían utilizar para el mundo clásico y la pervivencia de la cultura clásica en el mundo actual en el que vivimos ahora mismo. Cómo pervivió durante todas las diferentes etapas la cultura clásica. Y sobre todo vimos mucho acerca de Grecia y Roma. Grecia y Roma son 2 ciudades importantes y demás, porque de ahí salieron muchas civilizaciones y demás. Y por ejemplo, en la parte de Grecia, en la parte que vimos de Grecia, vimos los orígenes de la civilización griega, que se concentraban en las ciudades de Creta y Micenas, que son 2 ciudades también muy conocidas. También vimos el paso del palacio a la polis, y vimos también
en ese paso del Palacio de la Polis, la época oscura. La éxtasis también vimos eso. Y la colonización arcaica, el mundo arcaico. También vimos otras dos ciudades que en este caso son Esparta y Atenas, con la evolución de cada una de ellas en cuanto a la política y a lo social. Y también vimos cómo era Grecia antes de que hubieran diferentes guerras y demás. Aquí vimos las guerras médicas y la del Peloponeso. Y también vimos a Alejandro Magno, que fue un personaje muy importante no me sale la palabra ahora, en la civilización griega y la formación de los reinos helenísticos. Eso fue todo lo que vimos en la parte de Grecia. Y en la parte de Roma vimos también la península itálica, porque Roma está en Italia y por eso ya empezamos a ver cosas de Italia. Y vimos lugares como Eutria, el Lacio y la Magna Grecia. También vimos la formación de Roma y la monarquía. También vimos la república y aparte de la república vimos la formación política y social y económica que se dio en la república en Roma. También vimos la expansión romana con el imperio territorial, la crisis de la república, también vimos el principado y la formación del alto imperio. Vimos también la crisis del siglo III y el Bajo Imperio también, y la llegada de los pueblos germánicos y la transición hacia el medievo. Todo eso fue lo que vimos en la parte de Roma. Por eso luego el profesor en el examen se basó más, se centró más en todo lo que tenía que ver con Grecia y con Roma. La verdad que fueron dos temarios bastante densos, bastantes cosas que teníamos que saber, pero que me gustaron mucho, sinceramente. Luego, en cuanto a la metodología, en Historia Antigua Universal tuvimos, por un lado, las clases teóricas y las clases prácticas. Clases prácticas no teníamos mucho, porque lo que más teníamos era clases teóricas. Sí es verdad que alguna vez en clase con el profesor hacíamos cosas prácticas también, y sí es verdad que él nos marcaba algunas cosas de práctica para reforzar un poco el temario que estábamos dando en clase, y oye, eso nos ayudaba bastante, porque también eso nos podía ayudar a entender más tanto la parte de Grecia como la parte de Roma. Y la verdad que a mí me venían muy bien esas cosas que el profesor nos mandaba a hacer en clase. Y bueno, el sistema de evaluación que tenía Historia Antigua Universal 2 era el examen teórico 60%, mientras que la parte práctica del examen un 20%. Actividades complementarias 10% y la asistencia 10% también. Bueno, en otros vídeos he mencionado que el total de asistencia en este caso era un 80%. Por ejemplo, en Historia Antigua teníamos que tener mínimo o máximo un 80% de haber asistido a las clases teóricas, porque si no, no te podías presentar el examen. Eso ha pasado en todas las asignaturas de primero. Y supongo que en los siguientes cursos también iré viendo el porcentaje, que es importante. O sea, la asistencia en la universidad, aunque muchos crean que no es importante, sí es importante, porque luego a la hora de hacer los exámenes de las convocatorias extraordinarias y demás, eso te puede jugar una mala pasada. O sea, si tú tienes muchas faltas en la universidad, te pueden jugar una mala pasada, como por ejemplo que no te puedas presentar a un examen, que no fue mi caso, porque yo me pude presentar a todos los exámenes, porque yo acudí al 80% de todas las asignaturas, de todas las clases, de las asignaturas, porque aparte que muchas de las asignaturas pues me gustaban,
y aprendía muchísimo. También para mí la asistencia es importante. Y además que yo no suelo faltar mucho a clase, no suelo faltar nunca a clase, a no ser que me ponga mal o me vea mal, pero yo no suelo faltar a clase. Y por eso en Historia Antigua, para mí, en Historia Antigua 2 sí era importante el tema de que yo estuviera presente en clase, porque el profesor, obviamente los profesores no son tontos, ¿sabes? Los profesores saben quién va a clase y quién no. Entonces yo por eso siempre iba a todas las clases. Bueno, ahora os voy a enseñar un poco cómo tenía yo distribuidos mis apuntes y demás. Por un lado, en esta funda tengo todos los apuntes que yo tomaba en clase. Sí es verdad que hubo un tiempo ya después que yo dejé de escribir a mano y pasé directamente a coger el portátil y me lo llevaba a clase y allí hacía los apuntes en clase directamente y era mucho más rápido. Pero bueno, aquí tengo la mitad de los apuntes de Historia Antigua y luego por aquí tengo otra funda donde tengo algunas cosas, algunos textos o algunas fichas que el profesor nos había dado. Aparte, tengo por aquí también el modelo de examen que hicimos en junio, que fue el 9 de junio. Y la verdad que yo siempre en cada asignatura lo voy a hacer así, en todos los cursos que vengan, en los siguientes cursos que vengan. Así que, bueno, mi opinión sobre la asignatura, a ver, ha sido una de las más difíciles del segundo semestre. ¿Para qué engañarles? Porque es verdad. Para mí Historia Antigua ha sido una de las más complicadas, junto con Historia de los Sistemas Económicos del primer semestre. Pues Historia Antigua Universal 2 para mí ha sido una de las más complicadas de este segundo semestre. Porque tantas civilizaciones, tantas cosas que aprenderte. Luego en el examen, yo por ejemplo me bloqueé se me complicó un poco cuando hice el examen porque, claro, no sabía por dónde empezar, no sabía qué pregunta, cómo contestar bien la pregunta para no equivocarme, y encima teníamos que tener una serie de líneas porque el profesor nos exigía un mínimo de líneas que yo no sé cómo en ese mínimo de líneas yo le voy a poder contestar al profesor una pregunta. Pero bueno, ya esa asignatura me costó un poco, pero al final yo creo que la acabaré sacando, o eso espero. Y bueno, también decirles que el examen de esta asignatura fue de los últimos. La convocatoria ordinaria fue el 9 de junio. La verdad que me salió bastante mal. Ese examen fue una de las... O sea, esa asignatura fue una de las peores notas que tuve. Porque me la dio... la nota de la asignatura la recibí el 13 de junio. O sea, la misma semana que hicimos el examen. Pues el 13 de junio estábamos recibiendo la nota. Saqué súper mala nota. Y luego me presenté a la extraordinaria, que fue el 11 de julio. O sea, este mes fue la extraordinaria de esa asignatura. Hace como 1 o 2 semanas por ahí que fue la extraordinaria. Y la verdad que también me salió mal. Pero bueno, no tengo nada más que decir de esta asignatura. Yo espero sacarla y ya está. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle un like si os ha gustado, añadirlo a favoritos, suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo y activad la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que yo suba un vídeo. Espero que os guste ver este vídeo como a mí me ha gustado grabarlo, porque cada curso lo hago y lo voy a seguir haciendo los siguientes cursos que vengan. Así que nada, chicos, nos veremos en el siguiente vídeo.